Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas los acompañaremos en Perspectiva Mundial. La escalada militar y diplomática del gobierno de Donald Trump en la denominada lucha contra las drogas está alcanzando tal vez niveles inéditos en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y la región latinoamericana. En medio de cuestionamientos por los ataques en alta mar a lanchas señaladas de transportar drogas, se anunció el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford. Es el más poderoso que tiene ese país y lo trajeron precisamente, vino a esta zona del Caribe para reforzar su ofensiva y la inclusión del presidente Gustavo Petro también, un hecho ocurrido hoy, y de 2 miembros de su familia y del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada lista Clinton. ¿Qué implicaciones tienen estos desarrollos para el futuro del régimen de Nicolás Maduro y del propio presidente de Colombia, que ahora pasó a la primera línea de los ataques de Trump, Margarita? Pues María Emma, para hablar de todo eso hemos invitado al capitán de navío William Pedrosa, exdirector de Intereses Marítimos y Fluviales de la Armada Colombiana, y a Juanita Gobertus, directora de Human Rights Watch para las Américas. Pues bienvenidos a los dos a esta perspectiva mundial y comenzaría con usted, capitán William. ¿Qué implicaciones tiene que tal vez el despliegue de uno de los, o del más poderoso de los portaaviones, el USS Gerald Ford, haya sido trasladado, creo que estaba en Medio Oriente o algo así, trasladado a este Caribe venezolano? ¿Qué quiere decir esto y hasta dónde va a escalar este conflicto entonces? Bueno, buenas tardes para todos, doctora María Emma, Margarita, Juanita, y para todos los oyentes. Básicamente el mensaje que está enviando el presidente Trump es que se convirtió el Caribe latinoamericano en una región, en un lugar, en un área geográfica de altísima importancia estratégica para ellos y en donde seguramente han visto de manera clara una amenaza muy alta para los intereses nacionales de los Estados Unidos. Ya hemos visto que no solamente es este buque que la doctora María Emma menciona, sino que es el más grande, además, y es el último que ha llegado, y sabemos que hay aviones, que hay submarinos, que hay otro tipo de embarcaciones que están en este sector del Comando Sur, en el área de operaciones del Comando Sur, y lo que nos está enviando a la región es un mensaje de que estamos listos para realizar acciones de defensa pues que favorezcan a los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, no hay vuelta atrás, es lo que tal vez eso quiere decir, Margarita. Y acciones cada vez, digamos, más controvertidas, más polémicas y más criticadas. Esta ha sido una semana de cuestionamientos, no solo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también de gobiernos latinoamericanos como Brasil, México e incluso Rusia. Le preguntamos a Juanita Gobertus, a pesar de que existen serias dudas sobre la legalidad de estas acciones, de estos ataques, digamos, en alta mar a las lanchas, de estas ejecuciones que ustedes consideran ejecuciones extrajudiciales, pues parece que el gobierno Trump no tiene marcha atrás en este procedimiento. ¿Hay manera de frenarlo o de hacer que esto no suceda? Bueno, mucho gusto. Gracias, María Emma, Margarita, por esta invitación. Un gusto poder compartir panel con el capitán. A la fecha son 10 ataques con 45 víctimas mortales. Estos son ataques con uso de la fuerza letal como primera opción en contra de presuntas embarcaciones que contendrían narcotráfico. ¿Por qué hablo de presuntas? Porque a lo que corresponde cuando se está frente a criminalidad común, incluso aquella que es organizada, es probar en juicio que efectivamente hay responsabilidad penal, procesarles. Por eso históricamente el tipo de operaciones que se han llevado a cabo en el Caribe y en el Pacífico en colaboración con Estados Unidos son operaciones de interdicción marítima tendientes a detener a las personas, capturarlas y procesarlas judicialmente en los distintos países, sea Estados Unidos o países de la región. Al tomar la decisión del gobierno Trump de caracterizar esto como un conflicto armado,
a pesar de que no existen los requisitos objetivos para considerar que se trate de un conflicto armado y a pesar de que no han cumplido el propio procedimiento en Estados Unidos, porque entrar en un conflicto armado en Estados Unidos requiere autorización por parte del Congreso, autorización que no se ha surtido. En la práctica lo que están haciendo es asesinar de manera sumaria a personas sospechosas de cometer delitos que, como cualquier otro delincuente, deben ser procesados judicialmente. Pero Por Juan, eso decimos que son ejecuciones. pero Juanita, el presidente logró como saltarse esa regla de tener que ir al Congreso, si lo pudiéramos decir así, en la medida en que aplicó un decreto, una orden ejecutiva en la cual estas son organizaciones terroristas internacionales. ¿Eso es posible no que logró lo pase el saltárselo. Congreso? O ¿Se sea, lo saltó? la declaración de que sea una organización, según la administración Trump, terrorista, en nada cambia la obligación que tiene el gobierno de Estados Unidos de tener una autorización del Congreso. Por eso, la realidad es que estas son una serie de operaciones con muy poco, por no decir nulo, contenido jurídico que permita soportar su juridicidad incluso dentro de Estados Unidos. El gran reto a la primera pregunta, que es, digamos, sin duda la más compleja, es quién puede investigar y juzgar estos hechos. Y nos enfrentamos a una paradoja y es el excepcionalismo americano, que siempre ha buscado estar exento de la aplicación de cualquier jurisdicción internacional, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana. Dicho eso, Estados Unidos en todo caso es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se podría pronunciar, por lo cual en todo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría pronunciarse y sin duda en la medida en la que empieza a haber más claridad sobre las coordenadas en las cuales se llevan a cabo estos ataques, podrá empezarse a vislumbrarse algunas otras jurisdicciones, por ejemplo hay víctimas colombianas, ecuatorianas, pudieran iniciar algunos de estos procedimientos. Capitán, vimos también un hecho sobreviniente esta semana y es el traslado de esas operaciones contra las lanchas del Caribe al Pacífico, lo cual nos pone también a nosotros, a Colombia, a nuestro Pacífico colombiano, en un área, digamos, de objetivo prioritario. Sabemos que esa es una ruta importante de tráfico de drogas. ¿Cómo ve el traslado de esa operación al Pacífico? Y usualmente esto, ¿cómo cambia lo que había sido un escenario de operaciones conjuntas, interdicción y otro tipo de procedimientos? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero es que Estados Unidos entonces está dimensionando que esta debe ser una operación mucho más amplia, no solamente para el Caribe, sino también para el Océano Pacífico, y como usted bien lo menciona, que es una ruta que lleva droga hacia algunos países de Centroamérica y que indudablemente lo que sale por el Océano Pacífico también es de alta envergadura y eso significa entonces tener una posición concreta estratégica y de defensa por parte de los Estados Unidos. ¿En qué cambia esto? Primero que ya no está solamente involucrado el Comando Sur, sino que también hay otras fuerzas del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos que entran a trabajar y a funcionar en este océano y que además eso sí nos compromete de manera directa, especialmente porque nosotros todos sabemos muy bien que muchas de las lanchas que navegan por el Océano Pacífico salen de las costas de los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca y de Nariño. Eso es indudablemente entonces ya un acercamiento más hacia digamos, hacia las operaciones de la Armada de Colombia. Por eso yo creo que es fundamental, que es muy importante que la Armada de Colombia esté conversando con los Estados Unidos. Nosotros somos parte de acuerdos internacionales muy concretos y muy específicos, como la Convención sobre el Tráfico de Ilícitos Estupefacientes del año de 1988, la Convención de Viena, en donde se establecen los procedimientos para poner fin al tráfico de estupefacientes por vía marítima. Además, con Estados Unidos tenemos un acuerdo de interdicción del año de 1998, en donde está claramente definido e identificado el procedimiento en caso de que se encuentre una embarcación, bien sea con nacionales colombianos o bien sea una embarcación de bandera colombiana. Esto significa entonces que es muy importante que nos acerquemos. Yo seguramente lo creo, eso debe estar pasando en este momento, debe haber mesas con los Estados Unidos
para hablar de este asunto, porque pues no podemos dejar que esté funcionando o que haya estado funcionando una convención como la Convención de Viena, el acuerdo de interdicción de 1998 y de un momento a otro entonces se acabe ello y sea Estados Unidos quien venga a intervenir de manera unilateral en este asunto. Pero me parece entonces muy importante que se converse y que se pongan a funcionar estos mecanismos internacionales que existen para este asunto. William, hay reacciones de Nicolás Maduro, del régimen, del ministro Padrino, evidentemente contra los ataques, dijéramos, desde el punto de vista militar, naval, aéreo, con sus F-16. ¿Hay posibilidades de que Colombia tenga una reacción similar? No sé si eso es posible, que haya una presencia militar o aérea o naval de parte de Colombia, o eso está en el terreno de Nicolás Maduro contra... Doctora Mariana, eso está en el terreno y debería estar en el terreno de Nicolás Maduro. Colombia no puede comprometerse con ello. Colombia lo que debe hacer es poner a funcionar esos mecanismos de cooperación que existen en el derecho internacional del mar. Pero nosotros sumarnos entonces a Venezuela no nos queda bien, no nos queda bien. Creo yo que tenemos una relación muy cercana entre las fuerzas militares de Colombia, el Departamento de Guerra o de Defensa de los Estados Unidos, y yo creo que tenemos que conversar, pero nosotros no nos podemos sumar en este momento ni convertirnos, por supuesto, en un Maduro más. Nosotros no somos Venezuela, nosotros tenemos una autonomía y las operaciones son absolutamente individuales y nosotros debemos responder entonces por lo que pues debamos responder en ese sentido. Y le pregunto a Juanita, eso que usted mencionaba, las personas que han resultado víctimas de estas operaciones, las familias, y ya tenemos sobrevivientes también, entre ellos un colombiano, ¿podrían ser ellos, digamos, esa primera veta por la cual podría iniciarse como una investigación de qué hay detrás de todo esto? ¿Son traficantes en realidad o podrían ser ellos quienes establezcan las primeras acciones judiciales contra el gobierno Trump? ¿Podría el gobierno Trump eventualmente terminar procesado por esto? Nosotros justamente estamos en ese proceso con varias organizaciones buscando poder recolectar los testimonios de los sobrevivientes, el colombiano y el ecuatoriano, hablando con las distintas familias. Lo primero que tengo que señalar es que independientemente de si son narcotraficantes o no, lo que he señalado sobre la violación al derecho internacional de los derechos humanos, en tanto no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ni entre Estados Unidos y Colombia, ni entre Estados Unidos y estos grupos, se sostiene, es decir, no importa, independientemente de la investigación, si efectivamente participaban en criminalidad organizada, eso no es justificación que amerite hacer ejecuciones sumarias. Dicho eso, insisto, el gran reto ante el que estamos es una vez podemos verificar que efectivamente se ha cometido una violación a derechos humanos, y yo en este caso claramente creo que es evidente que se está cometiendo una violación a derechos humanos, la pregunta es cuál es la jurisdicción correspondiente. En la medida en la que hasta el momento Estados Unidos no ha sido transparente con las coordenadas, ha señalado que es en aguas internacionales, pero no ha establecido, digamos, con precisión los lugares. Estamos en esos procesos entre varias organizaciones de corroborar. Aún no queda claro cuál sería la jurisdicción específica. Si se llega a comprobar que está en aguas colombianas o en aguas ecuatorianas, se abrirían rutas en Colombia y en Ecuador. En la medida, además, en la que empiece a haber claridad sobre víctimas colombianas y ecuatorianas, podrían abrirse también esas rutas en los distintos países. Como señala el capitán, y yo comparto, hay que seguir explorando vehículos a través de la violación de la Convención de Viena, de los distintos tratados bilaterales para poder encontrar otros mecanismos de rendición de cuentas. Insisto, además de lo que ya señalaba, que es la necesidad de que el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana se pronuncien cuanto antes. Juanita, ¿esto de alguna forma disfraza o impide que miremos la situación de derechos humanos tan dramática, reportada recientemente una vez más por Naciones Unidas, por ustedes constantemente en Human Rights Watch, de los derechos humanos en Venezuela? Y esto como que nos está desviando la atención al tema militar, al tema naval, al tema de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué hacer? ¿Eso sigue en la palestra o el tema de derechos humanos en Venezuela, de abuso de derechos humanos, se nos va perdiendo?
No, digamos, yo puedo entender que los ciclos noticiosos generen esa, digamos, esa percepción. Nosotros en Human Rights Watch nos pronunciamos constantemente sobre las distintas violaciones a derechos humanos cometidas en América Latina y el Caribe. En el caso de Venezuela, no solamente lo hacemos a través de nuestro informe anual en el que documentamos año a año la manera en la cual, y esto lo ha dicho la Fact Finding Mission de Naciones Unidas, se han cometido crímenes de lesa humanidad cometidos y dirigidos por el más alto mando del gobierno a manos de Nicolás Maduro y sus aliados. Nosotros recientemente, por ejemplo, publicamos un informe sobre toda la represión que se dio después del 28 de julio del año pasado, cuando hubo un fraude electoral y cómo miles de personas fueron detenidas arbitrariamente. Reportamos sobre la manera en la cual fueron mantenidos y siguen muchos de ellos en incomunicación, cómo fueron desaparecidos forzadamente porque muchas de las familias duraron semanas tratando de indagar dónde se encontraban sus familiares, la manera en la cual documentamos 23 casos de personas que fueron asesinadas, en la mayoría de los casos a manos del gobierno directamente por sus fuerzas de seguridad o por estos llamados colectivos a través de procesos de verificación de videos en donde pudimos corroborar la responsabilidad directa del régimen. Entonces, entiendo, hay ciclos noticiosos, la violación de derechos humanos de unos no excusa la violación de derechos humanos de los otros, que hoy en Venezuela exista una dictadura, que sea una dictadura que haya violado de manera sistemática los derechos humanos, no quiere decir que lo que esté haciendo el gobierno Trump no sea a su vez una gravísima violación de derechos humanos constitutiva de una ejecución extrajudicial. Capitán Pedrosa, quiero preguntarle de nuevo en términos militares sobre el riesgo ya anunciado por el gobierno Trump de que estas operaciones que ahora son en el mar puedan convertirse en operaciones aéreas, es decir, contra las aeronaves que también van con droga, es decir, eventualmente derribamiento de aeronaves y eventualmente operaciones terrestres, lo cual nos toca también a nosotros por cuanto las operaciones en el Pacífico tienen que ver con costas colombianas. Hablemos un poco de ese riesgo y de a dónde puede derivar esta escalada en la operación militar con nuevas tecnologías y todo lo que viene en el portaaviones, ¿no? Toda la capacidad aérea, radares, etcétera. Bueno, Margarita, yo creo que aquí hay un asunto que es muy importante a tener en cuenta y es que ayer lo dijo Bernie Moreno, nosotros sabemos cosas y no estamos tomando acciones de primera mano así porque sí. Ahí está Bernie. Es muy importante saber que pues, la tecnología que utiliza pues, los componentes navales de los Estados Unidos supera cualquier cosa y ellos deben tener información muy clara, deben tener información muy certera de quién va, de cómo va, de dónde viene, etcétera, etcétera. Además que no nos olvidemos que aún hay cooperación en inteligencia y eso tiene que estar por allí. Yo no creo, porque no ha pasado, porque nunca se ha visto que los Estados Unidos de manera flagrante violen la soberanía, es decir, ingresen al mar territorial colombiano de manera premeditada para perseguir narcotraficantes. El acuerdo de interdicción justamente y el mismo derecho del mar y todos los protocolos que se tienen en ese sentido, pues esto lo limita y esto no ha pasado. Siempre ellos han sido respetuosos. Nosotros tenemos, el Estado tiene una muy buena relación con el INL, que es esta oficina de control de drogas y todo se hace de buena manera. Nosotros tenemos, o la Armada tiene un centro de operaciones 24 horas y ese centro de operaciones justamente es el que está en contacto con el Comando Sur y allí por allí va y viene toda la información sobre embarcaciones sospechosas y demás. Siempre la cooperación de primeras, pero además de eso, como lo dice el mismo acuerdo de interdicción, siempre tendrá prioridad el estado del pabellón sobre la embarcación que se sospeche sea de ese pabellón que esté traficando con estupefacientes. Pero si Hay un protocolo. uno de todas maneras cree que esto pues es así, que están en aguas internacionales, como hasta ahora ha afirmado pues tanto el secretario de Guerra como el propio presidente Trump, es difícil de medir como cuál es la capacidad que tiene de reacción unas lanchas en
En alta mar, dijéramos, es como tal vez desproporcionada la participación, no tiene como otro objetivo distinto a las lanchas rápidas. Es indudable, doctora María Emma, es indudable que ellos están persiguiendo esas embarcaciones o gofas o lanchas rápidas o semisumergibles. La presencia de la Armada en el Pacífico y en el Caribe, pues no es una presencia permanente y no estamos ocupando todas las aguas, indudablemente, no se están ocupando todas las aguas, pero pues tenemos también nuestros buques que están revisando, que están mirando quién va, quién viene, hay digamos, comunicación con las embarcaciones y cuando hay una embarcación sospechosa, pues ahí se entra a cooperar entonces con Estados Unidos. El hecho de tener desde el aire, por ejemplo, un avión de vigilancia, que son aviones con equipos especializados de inteligencia, pues ellos detectan cualquier cosa en el mar. Y yo estoy seguro que lo que están haciendo, lo están haciendo con conocimiento de causa y saben lo que está pasando. Y volviendo un poco al Pacífico, yo no creo, si no entran dentro de las 12 millas, ni mucho menos a las aguas interiores, tampoco van a entrar entonces a la jurisdicción terrestre. Yo creo que no se van a atrever. Yo creo que las relaciones entre la Armada de Colombia, las fuerzas militares en general y el Departamento de Guerra pues son muy, muy buenas y todo esto se conversa y se dice y en caso de que haya una embarcación sospechosa, pues para eso, les digo, están los centros de operaciones en donde se coordina lo correspondiente. Y en continuidad con eso que usted acaba de decir, capitán, le pregunto a Juanita Gobertus, el hecho de que estas operaciones por ahora se realicen en aguas internacionales, en jurisdicción internacional, ¿de alguna manera se convierte también en una especie de blindaje jurídico para el gobierno de Estados Unidos? Pues eso es justamente lo que no puede pasar. Si todos aceptamos que lo que se está cometiendo son ejecuciones extrajudiciales y que no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela o entre Estados Unidos y Colombia o entre Estados Unidos y estos grupos, sino que en el mejor de los casos se trata de criminalidad común o criminalidad organizada, frente a lo cual debería operar mecanismos judiciales de colaboración para cortarle redes de financiamiento, para cortarle redes de corrupción, para cortarle redes de lavado de activos a este tipo de grupos. Entonces lo que hay es una ejecución extrajudicial y en ese sentido, digamos, la lógica del derecho internacional es ponernos de acuerdo como humanidad que hay conductas que no son admisibles y el reto al que se encuentra en este momento la humanidad es que están siendo cometidas por un superpoder que históricamente se ha negado a aceptar ser juzgado internacionalmente. Ese es el reto que tenemos, poder encontrar avenidas jurídicas y garantizar que no por ser un superpoder estos hechos queden en la impunidad. Y sumo un poco a la pregunta tal vez que hacía María Emma antes, que me parece muy importante, porque además del punto de vista, digamos, de derecho internacional, yo creo que aquí hay también un elemento muy importante en términos de falta de efectividad. Si lo que uno quiere, que es lo que ha dicho el gobierno Trump, es desmantelar las organizaciones que trafican y que llevan fentanilo a Estados Unidos, primero, nada tiene que ver las barcazas que salen de Venezuela o que salen del Pacífico colombiano o ecuatoriano con el fentanilo. Pero segundo, si lo que se trata es realmente desmantelar estas organizaciones, que es fundamental, hay que decirlo, para América Latina, en términos de organizaciones que tienen hoy en jaque a una región en términos de tasa de homicidios, en términos de secuestros, países como Ecuador hoy con la tasa más alta de homicidios de Sudamérica o Perú con el incremento más alto en la tasa de homicidios, países que no estaban acostumbrados a este tipo de criminalidad, pues la manera de hacerlo es realmente ir detrás de los máximos responsables y de las redes que financian y permiten que el crimen organizado funcione. Atacar unas cuantas lanchas, así sea una violación a derechos humanos, en todo caso no genera ningún tipo de impacto en la desarticulación de la criminalidad organizada. Quienes van en esas lanchas para esas organizaciones son fungibles. Hay un siguiente joven pobre dispuesto a arriesgar su vida porque no tiene nada distinto. Eso no es efectivo en la lucha contra la criminalidad organizada, además de ser profundamente violatorio del derecho internacional. El problema que tiene la región de no ser capaz de armar una agenda común o una estrategia común. Uno ve a Ecuador por su lado, que ahora es el receptor de la coca colombiana, de la coca boliviana y peruana, y ahí transportada a México, o las relaciones con Venezuela, Colombia, como que no logró Estados Unidos armar una estrategia ni la región responder colectivamente, Juanita, desde el punto de vista como geopolítico.
O sea, lo paradójico, que es tal vez lo difícil de lo que dice el capitán, es que en la medida en la que Estados Unidos, a través de la administración Trump, genere este tipo de ataques contrarios al derecho internacional, termina, yo creo, en la práctica uniendo a América Latina. Y eso es complejo porque en América Latina hay países muy distintos. Una cosa es la dictadura que hay en Venezuela, otra muy distinta es un país democrático como Colombia. Entonces, claro, yo creo que de alguna manera estos ataques de Trump están uniendo a América Latina. Y eso no necesariamente va a funcionar bien, porque en la práctica lo que genera son unas solidaridades de cuerpo en contra del enemigo mayor, que es quien está haciendo este tipo de ataques completamente contrarios al derecho internacional. Y eso es muy complejo. Yo insistiría en que lo que correspondería es una estrategia hemisférica de colaboración en la lucha contra el crimen organizado para tener políticas de seguridad y justicia que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Capitán, tanto Juanita como usted insistían en diferenciar. Una cosa es Nicolás Maduro, una cosa es Gustavo Petro, pero pareciera que en las últimas horas Gustavo Petro compró parte de este problema y al ser incluido en esta lista, pues como en calidad, digamos, de líder, ¿no? O señalado en calidad de líder de organizaciones de narcotráfico, pues esto mueve también el panorama y pone a Petro en el blanco, lo pone en el frente, ¿no? También de los objetivos y por tanto a Colombia. Por supuesto, pero yo digo que primero hubo República que Petro. Entonces, para mí es muy importante que las fuerzas militares y la institucionalidad colombiana se una en, digamos, en defensa de los intereses nacionales. Juanita decía algo que yo no comparto y es que es un enemigo común. Yo no veo a Trump como un enemigo común en este caso. A quien debemos ver como enemigo común es a las mafias internacionales, es al narcotráfico y es a lo que mueve el dinero y que está integrado por personajes de distinta índole. Esto no es una cuestión de carteles de pueblos pobres, como se ha dicho, no, aquí hay muchas cosas que hay que ver con claridad y el enemigo común es el narcotráfico, de tal manera que la pobreza, la desgracia, la sangre que se ha derramado en Colombia y en los países vecinos por cuenta del narcotráfico no se nos debe olvidar. Para mí, digamos, es muy importante que entendamos o que se entienda más bien que la institucionalidad es la que tiene que empezar a trabajar o más bien seguir trabajando como se ha hecho durante años. El presidente Petro se va en poco tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a refundar una nación? No, eso no lo podemos hacer. ¿Vamos a refundar una relación con Estados Unidos? Tampoco. Lo que tenemos es que trabajar porque eso que se estaba construyendo, que se había construido, que se ha construido desde años, pues siga funcionando y siga funcionando bien. Sí. Y Juanita, ¿usted los cómo lo ve? narcotraficantes. Juanita, ¿cómo lo ve usted? Sí, solo precisar, capitán, frente a lo que usted señalaba, yo no estoy diciendo que sea un enemigo común, yo estoy diciendo que en la medida en la que el gobierno Trump lleva a cabo ataques abiertamente ilegales, lo que hace es generar una sensación entre los países de ver al gobierno Trump como un enemigo común y genera una solidaridad de cuerpo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y en términos políticos, dijéramos como que estamos ganando un conflicto que estaba en territorio venezolano. ¿Es cierto? ¿Podemos estar los dos metidos ahora en la mira del presidente Trump o del gobierno de los Estados Unidos? Digamos, a mí como Human Rights Watch me toca pronunciarme sobre violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cuando hay lugar a ello. En este escenario en particular de las lanchas, yo creo que el punto no es comprar o no las peleas de otros, lo que hay es un uso ilegal de la fuerza por parte del gobierno Trump en territorio del Caribe y del Pacífico, y eso debería preocuparnos a todos los colombianos en general. Discusión distinta es la relación entre Colombia y Venezuela. Nosotros hemos insistido que Colombia debería ser mucho más contundente en rechazar las gravísimas violaciones a derechos humanos que se cometen dentro de Venezuela, la manera en la cual se violó el derecho al voto y se generó un fraude electoral que hace que hoy todavía Maduro esté en el poder, a pesar de que todas las misiones electorales coincidieron en que quien ganó las elecciones fue Edmundo González. Yo creo que eso deberíamos poder hacerlo y eso nada tiene que ver con comprar o no peleas, tiene que ver con
aceptar, digamos, una vara común que en mi opinión son los derechos humanos y que deberíamos poder defenderlos independientemente de visiones ideológicas. Pues excelente visión de ambos, yo creo que muy importante y necesaria esa reflexión que ustedes nos dejan. Sí, y sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? Porque lamentablemente todo hace prever que seguiremos hablando de esto y todavía no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar a escalar. Pues muchas gracias a Pero yo sí Juanita. quisiera, si me permiten un comentario, y es que yo sí creo que el compadrazgo entre Petro y Maduro nos hizo daño y ya se están viendo los resultados. Y me parece que estamos a tiempo de desmarcarnos de esa relación, de ser contundentes desde la institucionalidad colombiana en ese sentido, porque no nos pueden llevar, digamos, de la misma manera como se está llevando a Venezuela, no nos pueden llevar a nosotros, que hemos sido respetuosos del derecho, respetuosos de la norma, que tienen unas fuerzas militares que son juiciosas y que han hecho bien la tarea, y ahora no. Entonces, en un gobierno de 3 años y medio no podemos entonces caer en la misma desgracia en la que está Maduro frente a los Estados Unidos. Pues gracias a los dos por acompañarnos aquí en Perspectiva Mundial y seguiremos hablando de este tema, lamentablemente creo que por más largo tiempo. Y a ustedes, nuestros televidentes, también gracias por acompañarnos en esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche para analizar lo que sucede en el panorama internacional en nuestra perspectiva mundial. Hasta dentro de 8 días.